Buenos días a todos, buenos días a todas. Agradecemos hoy a nuestros conversadores y conversadoras. Damos un saludo a quienes están acá con nosotros y a quienes están escuchando por otros medios. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Educación, el Programa de Estudios de las Africanías, el colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos, Afroudea, el seminario de pensamientos, de pedagogía del conocimiento, la Universidad Luis Amigó, Universidad de Perpiñán, y bueno, todos los colectivos y colectivas que nos han estado acompañando en este trasegar de la vida por las africanías. Damos un saludo. Estamos aquí prestos desde el programa de estudios de las africanías que busca espacio en la Universidad de Antioquia para ir construyendo una propuesta que desde los asuntos misionales como la docencia, la investigación y el diálogo de saberes con las comunidades, bueno, llamado extensión, nos permita saber más para hacer más. Ese concepto de Paulo Freire me gusta mucho. Y en esa idea del programa de estudios de las africanías hemos ido construyendo, digamos, una metodología de conversación que es la conversa sabrosa. La conversa sabrosa tiene un anclaje afrocentrado, por un lado, en lo que hemos venido construyendo como filosofía del vivir sabroso de las comunidades étnicas afro, particularmente en el Chocó, y también desde ese Ubuntu, esa Yamaha, ¿no? Entre el saber y el sabor hemos encontrado que hay una línea de conexión, y es que ambos tienen el mismo origen etimológico de savoir, ¿no? Entonces aquí en esta conversa sabrosa saboreamos la palabra, saboreamos el saber, entendemos que todos y todas hemos ido construyendo un saber que nos viene de la academia, pero que también nos viene del relacionamiento social, cultural, familiar, nos viene de la ancestría, ¿no? Pero nos viene también de las comunidades. Y vamos entendiendo que es un diálogo de saberes, vamos entendiendo que esos saberes también tienen y deben tener un lugar en la academia porque son constitutivos de quienes somos nosotros. Así que saboreamos la palabra en esa... hay una particularidad de la conversa sabrosa, y es que no se trata de dilectantes, de unos expositores, expertos que dan una conferencia, ¿no? Sino que aquí somos conversadores y conversadoras, y entonces la conversa se provoca, ¿no? No vamos a decir se detona, porque nos hemos también acostumbrado a ese lenguaje bélico de los detonantes, de los disparadores, y acá pues vamos a hablar de una provocación, y la provocación de la palabra es con una imagen que es la sankofa, ese pájaro de la alegoría africana, de los Akan, ¿no? Que coge una semilla de atrás y va para adelante, y que en CADEAFRO hemos organizado como un principio. Vemos para atrás porque vamos para adelante, ¿no? Reconocemos ese saber. Y para irlo construyendo. En el ir para atrás, hoy vamos a estar jugando en eso, ¿no? Y ustedes, de la mano de Valeria, que es una estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia y hace parte de nuestro grupo de investigación sistematizando las africanías en la Universidad de Antioquia. Ella les va a estar haciendo preguntas que los llevan al pasado, pero también les provocan ideas hacia el futuro. Así que yo no menciono más, solo agradezco muchísimo, espero con las luces de Obatalá y de todos los seres de luz de cada quien, según sean sus creencias y sus espiritualidades, que hoy tengamos una conversa bien sabrosa y bien productiva. Muchísimas gracias, es mi abrazo, y Valeria, quedan contigo.
Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta conversa con nosotras. Bueno, los conversadores y las conversadoras que tenemos hoy son estudiantes de pregrado y de posgrado. Tenemos por aquí a la compañera Aura Cristina Mosquera Romaña, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia, perteneciente al grupo de investigación aliado e integrante del colectivo Afroudea y del semillero de danza afrocontemporánea Wangari. Tenemos al compañero por aquí también, Fredinson Salas, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó y estudiante de Sociología en la Universidad de Antioquia. Él es activista jurídico contra la discriminación y el racismo en la ciudad de Medellín. Es investigador del semillero de Derechos y Sociedades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó y líder afro de Medellín. Él en el año 2019 fue ganador del premio Chango en la categoría de investigación. Por acá tenemos a la compañera Lida Constanza Yagari González, que en su nombre en su lengua embera es espíritu del colibrí. Es hija y nieta del pueblo embera chamí del territorio Carmatarúa, Cristianía, en Jardín, Antioquia. Su conocimiento y sabiduría lo sigue teniendo con sus abuelas y abuelos, sabios y sabias, lideresas y líderes, jóvenes y niños de su lugar de origen. Es danzante, relatora de origen, pintora de Equipara, sembradora de los saberes de su pueblo en otros territorios, comprometida en aprender nuevas culturas. Estudia trabajo social en la Universidad de Antioquia y es catedrática en enseñanza de la lengua embera chamí en la misma universidad. Tenemos también a Maribel Berrío Moncada, candidata a doctora del doctorado en literatura de la Universidad de Antioquia y perteneciente al semillero Diversidades y Saberes Ancestrales. Tenemos a Ariel Osvaldo Tapia Medina, que es nuestro conversador internacional el día de hoy, de Santo Domingo, República Dominicana. Él es doctor de origen dominicano en la Universidad de Parpinga, vía Donita, en Francia. Actualmente está realizando su último año de tesis en estudios hispanoamericanos en la especialidad sociolingüística. También es docente en la misma universidad e imparte materias de sociolingüística y traductología. Y por último tenemos a Harold Alejandro Ortega, egresado del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y estudiante de Historia en la Universidad de Antioquia, miembro también activo del semillero de investigación en pedagogías del reconocimiento. Bueno, con todos estos conversadores y conversadoras vamos a iniciar entonces esta palabra dulce del día de hoy. El orden de la palabra lo vamos a tomar con la opción de levantar la mano que tenemos acá en esta herramienta, y cuando cada persona vaya a hacer su aporte, activa porfa la cámara para que podamos vernos y bueno, en esta lejanía poder sentirnos un poquito más cerca. Entonces empezamos con la primera pregunta y es: ¿cómo valoran su relación y su aprendizaje sobre África y la gente afro durante su niñez, su juventud, en los ámbitos de la familia, en los ámbitos educativos? ¿Cómo ha sido esa relación con estos aprendizajes? Fredinson nos alzó por acá la mano. Dale, Fredinson, adelante. Bueno, antes de darles mi respuesta sobre la pregunta, ¿me escuchan bien? Bueno, se los pregunté porque al lado tengo un ventilador, porque ando por acá, por el territorio, y ya me acostumbré a las dinámicas de Medellín, al frío, y uno llega acá y está de ridículo, ya ni puente sabe caminar. Entonces, son cosas que suelen pasar. Bueno, respecto a la valoración de ese aprendizaje, hay una frase que me transmite mucho a aquellos momentos, porque para mí ese aprendizaje es mi tesoro más sagrado, y la construyó una compañera de nombre Elizabeth. En ese momento estudiaba ella en la presentación. Eso fue alrededor de los años 2013-2014, cuando estábamos en la consolidación e implementación del proyecto Champalanca, y es: rescatamos para conocer, conocemos para aprender y aprendemos para permanecer. Este conocimiento y este valor para nosotros
como afro-ribereños, porque yo me autodenomino afro-ribereño, o en otras palabras, en términos más nuestros, afro-orilleros. Vengo de la orilla del río Atrato, soy bajo atrateño orgullosamente. Entonces, como afro-orillero, nuestros conocimientos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, el yo saber cosas tan sencillas que me enseñaron en mi infancia como en la familia, porque el proyecto educativo se divide en dos: desde afuera, que es lo que nos enseñan en la escuela, en lo externo, y desde adentro, la formación que cada familia debe hacer con sus miembros. Entonces, en esa formación que hacían en mi familia, me enseñaron a amar cosas como esta, y lo porto con orgullo. Mi cimarronaje, por ejemplo, el hecho de portar el reloj de la izquierda como un símbolo para la buena suerte, el hecho que me dijeron nunca deje caer en la cama ningún sombrero o gorra en la mitad de la cama porque eso es de mala suerte, el hecho de que cuando en las noches, porque pues por cosas que pasan en el territorio, si una bruja iba a joder, uno le decía mañana venís por sal gran, y cosas así que se convierten en mecanismos de supervivencia y pervivencia de nuestra experiencia en el territorio. Realmente ayer cuando la profe Ángela me mandó las preguntas, para mí fue algo muy emotivo y me hizo leerme en uno de mis textos en Vive Afro, que se llama Reminiscencia, y yo me la pasé casi toda la noche pensando en esa pregunta, y yo pensaba miles de cosas, y dije, no, es que la profe Ángela me hizo devolverme a mi pasado, repensarme muchos asuntos y darme cuenta de dónde estoy hoy y todo lo que he obtenido y todo lo que han llevado mis conocimientos. Entonces, en ese ambiente educativo, también me hace pensar que nosotros cuando estábamos en el entorno educativo, ya saliendo de la familia, con estos aprendizajes previos, nosotros en el entorno educativo aprendimos cosas tan sencillas como las relaciones de compadraje que hay en nuestras comunidades. Entonces, por eso es que lingüísticamente nosotros utilizamos sesiones como manito, manita, compadre, que, o sea, nosotros vemos al otro como un familiar más, por eso y la importancia de la familia extensa. Yo a las mamás de mis amigos en Río Sucio les decía tía, tío, o sea, yo a todo el mundo mayor a mí le decía tío, tía, porque se partía de eso, de una familia extensa, de algo que iba más allá, que no son los lazos de sangre, y eso lo aprendí en el colegio. Mi profesor de etnoeducación, a mí me dieron etnoeducación de sexto hasta octavo, y cuando me dieron esa educación me la dio mi padrino, Juan Rufino, quien después iba a ser una de las personas que iba a aportar mucho a la construcción del proyecto Champalanca. Y más allá de eso, también me enseñó a defender el territorio y a liderar causas en el territorio. A nosotros nos empoderaron tanto que la profe Ángela lo recordará, las construcciones colectivas de Champalanca eran estudiantes, sabedores y líderes. Y no importaba la edad, tú como estudiante podías estar aportando y aprendiendo del líder y del sabedor, y el sabedor también aprendía de ti. Entonces eso me hizo entender algo. Y ahora que estoy acá en la otra mirada, en la otra frente como universitario, me hace pensar que yo como hombre de ciencia, como hombre negro de ciencia, tengo el deber de tomar esos elementos que me entrega mi sabedor, que me entrega la persona que está ahí, que también es sujeto con docente, y llevarlos, traerlos acá, conversarlos acá y entregárselos a él para que mejore su estilo de vida. Ese es mi compromiso ahora que estoy en la educación y que lo he entendido con el paso del tiempo. Entonces, en términos generales ha sido eso. Y pues también la rebeldía que es normal en nosotros, porque nacemos en un territorio donde hay que luchar por todo. Y me acuerdo que nosotros teníamos que pelear por cosas tan pequeñas como, por ejemplo, no tenemos el docente español, hay que salir a protestar por el docente español. Eso me costó mucho, por ejemplo, el hecho de no graduarme con honores, porque pues a un rebelde no lo podemos graduar con honores, a una persona que sale y defiende su derecho a tener todos sus docentes completos no lo podemos graduar con honores, y muchas cosas más, pero eso fue lo espurio. Realmente yo me quedo con las alegrías que generó el que nos llegara la biblioteca, que nos llegaran todos nuestros docentes completos, que tuviéramos y practicáramos formas de organización de nosotros como la minga, nos reuníamos con los sabedores y hacíamos el venga le cuento y demás formas para organizarnos dentro del territorio. Muchas gracias. Gracias, Fredinson, por compartirnos esta experiencia con tanta alegría que nos contagia a todos y todas. Por acá Harold también alzó la mano, entonces vamos primero Harold y luego Aura Cristina. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? No, pues yo levanté la mano porque me parecería interesante como hacer el contraste, ¿cierto? Pues a mí me parece tan ajeno lo que está diciendo de pronto Freddy. Digamos que en mi familia,
en mi casa, pues, todo lo que tenía que ver con lo afro, con lo negro o con el África, simplemente es que no fue un aprendizaje, yo diría más bien que fue todo lo contrario, fue un desaprendizaje. Obviamente, pues, yo crecí como en una cultura del menosprecio hacia las personas afrodescendientes. No, un menosprecio, ¿cierto? Que no es tampoco, no va más allá del tipo de racismo que se dan en la mayoría de las casas, ¿cierto? Mestizas o blanco-mestizas. Pero que de todas maneras era muy difícil en ese momento para mí saber que eso estaba pasando. Digamos que desde pequeño siempre existió ese ambiente de lo negro o de lo afro como un chiste, como una burla, como algo que había que rechazar. Incluso, digamos que fue una negación tan constante de las raíces afrodescendientes pues, de mi familia que yo hasta hace poco, no fue sino hasta que vi el curso de pensamiento afrodiaspórico que yo me di cuenta, o sea, que piensen en esto, que yo caí en cuenta de que mi mamita, que mi abuela era afrodescendiente y que mi bisabuela era afrodescendiente. Pero es que ya mi familia, digamos, estaba tan lactificada que eso se negaba. Y yo, por ejemplo, cuando le dije a mi mamá que mi mamita era negra, ya pues, se puso a llorar. ¿Cómo le iba a decir eso? Entonces, digamos que ha sido desde ese momento un constante aprendizaje, no solo mío, sino también de mi familia, y de intentar crear esa discusión, ¿cierto? En lo que es África, pues, es un tema que poco se enseñó también en la escuela, en el ámbito educativo, no hubo como esa representación y cuando se representaba siempre en la misma forma negativa, siempre era en el contexto de ese país, digamos lo que su única característica es ser pobre y no, como que ni siquiera en bachillerato se nos enseñó a apreciar todas las cosas positivas y la influencia que tuvo, digamos, en nuestro continente y que sigue teniendo a través de su gente. Y en cambio, pues siempre se nos indujo al respeto, a los valores, pero yo siento que esos respetos estaban profundamente ideologizados, pues, o eran simples arquetipos, pero no se llevaba a la realidad material, ¿cierto? De respetar verdaderamente a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, también que de pronto tenían alguna peculiaridad, no solamente las personas afrodescendientes, que se individualizaban por algún motivo y que eran objeto de bullying. Ya digamos que siempre reinó, como por decirlo así, en todos los ámbitos, ciertos, esos arquetipos, ¿cierto? Del buen negro, del mal negro, ¿cierto? De aquella persona, como decía la profesora Ángela, antes pues, de que empezara la grabación, de cómo se debía comportar una persona afrodescendiente para ser como aceptada, ¿cierto? Cómo hablaba, cómo se decía, el tipo de música que escucha, ¿cierto? Y ese era tan profundo, ese desánimo por, por todo lo que tenía que ver con la afrodiáspora, con lo negro, que se utilizaba como insulto incluso dentro de mi familia, algo muy común, y que yo luego me di cuenta que es algo de verdad que viven las personas afrodescendientes con mucha pasión. El tema, por ejemplo, del pelo, del cabello. Entonces, por ejemplo, mi hermano me decía, ese pelo de negro, él tiene un pelo bastante lacio. Entonces me decía, ese pelo de negro, en un sentido de un insulto. Ese tipo de cosas pequeñas, que obviamente yo no voy a decir que viví lo mismo que ha podido vivir una persona afrodescendiente, pero sí lo hacen caer en cuenta uno posteriormente, cuando uno ya ha superado, ¿cierto? Esas problemáticas, de todos esos pequeños
como de, bueno, pequeños o grandes, ¿cierto? Como decía la profesora, racismos que podemos vivir dentro del hogar, en la escuela, en la educación. Y yo creo que esa ha sido la más importante experiencia pues, que me dejó, por ejemplo, el curso. Entonces, no, quería dar como ese aporte, ese contraste con lo que mencionaba mi compañero Freddy. Vamos a tener en cuenta un poquito el tiempo, no lo dije al principio, pero bueno, cabe aclararlo ahora. Disculpe, disculpe. Tenemos 3 minuticos para hablar, para que alcancemos a dar la ronda y alcancemos pues a desarrollar todas las preguntas en el tiempo óptimo, ¿listo? Entonces, seguimos con la maestra Aura Cristina. Hola, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Bueno, mi proceso, mi aprendizaje ha sido un poco diferente e incluso en la niñez fue como un poco duro porque yo soy una mujer que vivo hace 20 años aquí en la ciudad de Medellín, pues me crié desde los 4 años estoy aquí, entonces sí me sentía como muy ajena y no me sentía como tan apegada pues a estas tierras al principio. Valoro mucho la relación que he tenido a lo largo de mi vida con las raíces negras africanas, ya que considero que han sido muy estrechas gracias a la cultura, a la historia pues que me ha transmitido mis padres, mi madre y toda pues la familia que tengo acá, que por cierto es muy extensa. Pienso que desde la niñez debemos tener un aprendizaje más a fondo, bueno, en el caso pues de las ciudades donde somos minoría, que deberíamos tener un aprendizaje más a fondo de nuestras raíces. Somos un país pluricultural y así mismo debe ser la educación. Debemos tener cátedras verdaderas, o sea, está estipulado que sí deben dar cátedras en cada colegio, pero no se dan y tampoco las personas que están realmente formadas y que tienen pues ese conocimiento en esos temas afros y étnicos. Es fundamental para que podamos abrir un poco más el panorama de quiénes somos, de dónde venimos y cómo ha sido nuestra lucha. Siempre me inculcaron que debíamos tener una hermandad entre toda la diáspora africana que yo iba encontrando a lo largo del camino y en cada lugar donde yo visitaba. Al fin y al cabo, todos compartíamos la misma historia y teníamos luchas muy parecidas. Respecto a la educación, tuve una formación desconociendo la lucha que hemos tenido a lo largo de los años, ignorando a aquellos personajes que incluso han perdido la vida luchando por nuestros derechos civiles y humanos. El desconocimiento de mi herencia africana me llevó a un rechazo de mi cuerpo, de mis labios gruesos, de mi cabello crespo, de mi nariz achatada, incluso de mis curvas anchas. Luego, al ingresar a la Universidad de Antioquia, me topé con el colectivo Afrudea, como ya pues había mencionado, el cual me permitió acercarme un poco más hacia la historia afro, entender que el Estado tiene una deuda histórica con nosotros, a entender que la violencia y la pobreza de los pueblos afro viene acompañado de un abandono estatal y un rechazo estatal. Pude estudiar, entender y rechazar el racismo estructural que comúnmente normalizamos. Frases como que, ay, tú no pareces negra, ay, como ese cabello tan charro, ay, déjamelo tocar, que, ay, que tú no te mojas el cabello. Entonces son muchas cosas que yo me sentía mal, me sentía rechazada, pero que aprendía como a tolerar, que no, que es normal, que eso es inocencia de ellos, pero no, es algo que ellos ignoran porque no se les da la educación suficiente para entender y respetar las diferencias. Muchas gracias, Aura Cristina, por tu aporte. Seguimos con Maribel. Sí, de nuevo saludo, buenos días. Encantada de acompañarlos en este palabreo, mambeo, como decimos desde otros escenarios ancestrales. Creo que es una buena conversa, porque como decía el compañero Fredison, anoche también estaba pensando en las preguntas, ¿sí? Porque no son preguntas de opción múltiple, única respuesta. Son realmente preguntas que nos están invitando a revisarnos, cómo hemos hecho nuestros tejidos, esas relaciones históricas, y considero que son las preguntas fundamentales, o como dice la maestra Ángela, esas sabrosas que te hacen
retroceder a ver cómo es que han ocurrido estas memorias o cómo hemos construido estas memorias. Entonces, voy a tratar de ser pues concisa, sé que somos varios conversadores. ¿Cómo fue esa relación? Yo en un primer momento diría, obviamente voy a la niñez, yo creo que no hubo una formación, voy por el lado de lo que sea el compañero Harold, tal vez una invisibilización, podríamos decir cómplice o no cómplice, tal vez a partir de la ignorancia o porque no hay unos procesos históricos que nos permitieran compartir también o que nos hablaran de la experiencia de la africanía y la experiencia de estos pueblos maravillosos que son los pueblos africanos y afrodescendientes. Entonces mi niñez, yo recordando, yo sentía, pues decía, pues realmente a mí nadie me habló, ¿cierto? Eh, Nadie me habló, en la escuela tampoco hubo pues como un pronunciamiento, tuve mis compañeros afrodescendientes, nunca tuve una reserva con ellos, siempre fueron mis compañeros, creo que eso ya era algo más que venía como en el ser, pero ya en ese proceso de formación o digamos como esos principios, no estuvieron. Yo no los encuentro en mi memoria, no los encuentro en los profesores que recuerdo en la niñez. Lo que sí recuerdo era que todo lo que se hiciera alusión a lo negro no era positivo. Los chistes, esos microracismos, como conversábamos al inicio, estaban y creo que aún están muy presentes. De hecho, ese descolonizarnos el cuerpo, el corazón y el lenguaje nos cuesta bastante y hay que estar siempre revisando en ese sentido. Ya cuando paso pues a la juventud, o digamos, en la juventud me estoy ubicando más o menos en la universidad, yo siento que ya esa relación de aprendizaje también sigue invisibilizada. ¿Por qué? Yo haciendo mi recuento, decía que yo estudio literatura y yo decía, ¿qué autores africanos me pusieron a leer? ¿Sí? ¿Qué hay en la bibliografía? Y yo creo que yo ya tengo pues como digamos, esas inquietudes, esas preguntas, es yo qué leí, cuál era ese canon literario, cuáles eran esos teóricos, cuáles eran los autores, los personajes que aparecían allí, empezando que empieza a estratificarse el asunto de la violencia, ¿no? De la violencia epistémica, como hemos conversado, que es esa violencia de a quienes estamos leyendo, y de entrada sabemos que estamos leyendo la mayoría de las veces autores masculinos, ¿sí? Y ahí para abajo empieza esa violencia, masculinos, quiénes son esos autores masculinos, están en otras lenguas, en las lenguas, digamos, dominantes o muy eurocéntrico el pensamiento. Entonces sí, por ningún lado aparecían entonces nuestros grandes pensadores y pensadoras afrodescendientes y africanos. Eso le hacía yo la pregunta a la universidad, le hacía la pregunta a los programas. ¿Qué pasó con los grandes pensadores? ¿Sí? ¿Qué pasó con nuestros poetas afrodescendientes, nuestras mujeres cantadoras? ¿Sí? Porque también cuando hablamos de la academia, y eso lo hemos conversado con Ángela, no solo es las personas que tienen un título, no solo son las personas que están avaladas por las instituciones, necesitamos también las voces de las abuelas, de los líderes y las lideresas de los territorios. Entonces, esa relación, yo haciendo un balance entre la niñez y el largo proceso de formación universitaria, incluso en maestría y doctorado, se siguen visibilizando. No, tal vez hay un discurso de que sí, la inclusión, la igualdad, pero hay muchas cosas que permanecen en esa línea, yo decía ahorita, solo por enunciar la bibliografía. ¿Sí? Solo cuando uno se tropieza con personas como la profe Ángela, la profe María Eugenia, el colectivo CADEAFRO, me empecé a vincular realmente con lo que es ser afro, y sobre todo que me parece muy valioso la mujer afrodescendientes, ¿sí? Porque también está ese prejuicio de que lo de los afrodescendientes solo son rumba, baile, ¿sí? No, también o no, al que le guste y está muy bien, sino que también hay una postura filosófica y una postura poética, y creo que ese es un buen espacio para resaltar a la profesora Ángela, porque siento que es un ejemplo para mostrarnos de esa valentía y de esa posibilidad de hacer buenas luchas y luchas amorosas y reivindicar y poder darle la posición a estos conocimientos que son valiosos. Entonces, les confieso, estamos en una conversa que ha sido hace muy poco. Siento que en mi corazón nunca ha existido como esa posición de exclusión por ningún ser, que
pero sí ese vincularme, encontrarme con mis hermanos y mis hermanas afro y poderme identificar en ellos y poder identificar también esas raíces que yo siento que transitan en mí. Entonces ha sido muy poco, muy reciente y agradecida, ¿no? Y bendecida de poder escuchar y en este momento compartir. Ahí termino para que sigamos tejiendo la palabra y escuchar. Gracias. Muchas gracias, maestra Maribel, por esas palabras. Escuchamos entonces al maestro Ariel. ¿Ahora me escucháis? Sí, maestro. Ahora, perfecto. Pues nada, antes de comenzar quiero darle las gracias a mi hermano querido Jason. Muchísimas gracias. Evidentemente también a la profesora Mena. Se le agradezco de todo corazón su invitación. Es la primera vez que participo en una conversación como esta, aunque siempre he seguido a Jason, que siempre me está invitando, aconsejando y motivando para que escuche y siga estos encuentros que son bastante provechosos. Bueno, yo creo que de lo que hablamos es un mal que sufrimos todos los latinoamericanos o afroamericanos. En mi caso, yo me abro más respecto a mi país de origen, ¿no? República Dominicana. Allí, digamos, este mundo afroamericano o esta herencia africana, digamos que pasa bastante desapercibida, ¿no? El dominicano siempre, cuando mira a sus ancestros, a pesar de su piel, siempre hace referencia o se remite al mundo hispánico solamente, ¿eh? Y todo lo que concierne al mundo africano, en el lenguaje sobre todo tiene siempre connotaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene el pelo rizado, se dice que tiene el pelo malo. Todo lo que tiene, todo aspecto, digamos, físico de una persona, conlleva siempre una imagen negativa, ¿no? Una persona bembón significa una persona que tiene un labio desmesurado, pero que también es feo. Y entonces, de manera sutil, yo he ido creciendo, ¿no? Con esa imagen despectiva, ¿no? A todo lo que tiene referencia al mundo africano, ¿no? A esa herencia que está sedimentizada en nosotros, que está incluida en nosotros, pero que nosotros siempre la estamos rechazando o obviando o muchas veces relegándola a una parte más inferior, ¿no? Yo creo que de manera así general no la tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, más adelante, en el 98, me traslado con mi familia aquí en España, Barcelona. Aquí comencé, bueno, en la secundaria a ver varios libros, sobre todo el siglo de oro español. Figuras ya de personajes negros, ¿no? Por ejemplo, en el Nacido del Tolmes, el hermanito de Lazarillo es negro. En la obra del dramaturgo español Ramón de Valle Inclán, Luces de Bohemia, vemos que Rubén Darío le llaman el negro. El gran pintor español Velázquez, su esclavo, él le da la libertad cuando muere como herencia, pero también llega a ser un buen pintor, un gran pintor, ¿no? Pero bueno, veo entonces que el mundo negro siempre está ahí, incluso en el mundo hispánico, pero no se profundiza en los estudios. Es como una simple anécdota de algo, ¿sabes? Yo sé que existen, yo sé que están ahí, pero no se le da el espacio que se merecen, ¿no? Teniendo en cuenta que antes de llegar a España, cuando tenía 12 años, yo me había comprado un CD de Bob Marley. Y eso, sobre todo por el ritmo, ¿no? Pero desconocía total el contenido social que llevaba en ello, ¿no? La defensa que hacía Bob Marley por los pueblos africanos, ¿no? Y los afroamericanos o afrocaribeños, ¿no? Pero no tenía tanta conciencia de lo que transmitían sus palabras, ¿no? Y yo me acuerdo entonces ya aquí en España que, bueno, mi hermana y mi madre, bueno, mi madre inducida por mi hermana, me hicieron romper todo lo que tenía de Bob Marley. Y yo creo que ahí eso causó una gran frustración en mí, incluso perdí el ritmo de mi vida, pero no me daban cuenta de ello. Y me acuerdo también de otra anécdota, que fue
cuando estaba haciendo el último año de bachillerato allí en España, que mi profesora de filosofía me dijo, bueno, Ariel, ¿y tú no escuchas a ningún artista o cantante africano? Y yo dije, no, pero yo estaba lejos. Mis artistas preferidos, aparte de Bob Marley, eran casi todos españoles, ¿no? Y todos blancos, ¿no? Y bueno, un día me regaló un CD y fue de Manu Dibango. Y claro, lo comencé a escuchar y a partir de ahí, pues comencé a consumir música africana. Me volví adicto a la música africana y creo que fue un comienzo a tener un poco de conciencia sobre este mundo que siempre estamos ignorando, ¿no? Ya en el 2010 me vengo a vivir aquí en Francia, me apunto a la universidad en estudios superiores y ahí tengo un encuentro con el director de Jason, el profesor Labou, que para mí es un padre espiritual. Y ahí comienzo ya a tener conciencia de lo que realmente lo que significa ser negro, de ese mundo que tanto se obvia, sobre todo a estudiar, a abordar este asunto de manera académica, científica. Porque todo lo que yo había vivido en España como negro, como extranjero, como dominicano, no sabía cómo nombrarlo, no sabía lo que estaba padeciendo, ¿no? Es como una persona que tiene un problema, una enfermedad, pero no sabe lo que es. Y tiene que ir al médico y el médico le diagnostica lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando, la enfermedad que tiene. Y con el profesor Labou, que tengo una gran amistad, igual como Jason, fue a partir de ahí que yo comencé a tener conciencia, pero de manera académica, de manera científica, de lo que puede sufrir un negro, una persona negra, sin darse cuenta, o de la manera que a veces estamos estereotipados, pero que tampoco somos conscientes. Y eso fue de manera, digamos, repentina, que comencé a tener conciencia de lo que es el mundo afroamericano y como persona a mí mismo, porque para mí fue un reencuentro conmigo mismo. Por ejemplo, los habitantes dominicanos que son bilingües, que hablan el creol haitiano, para nosotros es un patuá. Y hoy en día, gracias a mis estudios también que hago como sociolingüista, veo que no es un patuá, es una lengua como cualquier otra. Y bueno, para no abordar y no robar más tiempo, eso fue mi experiencia como persona y también como estudiante. Gracias, maestro Ariel. Celebro esta última palabra de Ariel con el tema del patuá, porque no sabíamos que esa era una expresión denigrante y así nos referíamos al hablar criol de San Andrés Islas, ¿no? Providencia y Santa Catalina. Entonces decíamos, en San Andrés hablan patuá. Después vinimos a enterarnos que eso era una expresión negativa, era un inglés mal hablado y entonces ya hoy día lo nombramos como la lengua criolla que es el criol y que, como nos decía ayer Harley Bent de las islas, y como sucede con nuestra gente de San Basilio de Palenque, el palenquero, los maestros y las maestras obligaban a los niños a no hablar esa lengua. Hoy día todavía en la isla está el inglés oficial y el criol. Y miren ustedes una cosa que sucede allí, voy a estar poniendo un poquito de palabra desde allá, porque cuando el examen va los exámenes estos estandarizados van de Colombia, van en español y van con contexto colombiano, que se aleja mucho del contexto de muchas de las realidades y las prácticas de la isla, y los estudiantes tienen que hacer primero la traducción del español al criol y del criol, perdón, del español al criol, del criol al español para poder responder, lo cual en clave de tiempo les quita mucho. Muchas cosas no las logran entender, que la manzana o otras expresiones de elementos contextuales de este lado de la Colombia que no conectan con la isla de San Andrés y Providencia, tienen esas cosas en las escuelas, ¿no? Esas distancias, como decía yo, esos racismos estructurales que aparecen allí como soterrados, pero que están. Parte de esos racismos también estructural es el tema de las conectividades, es el tema de las conexiones con las ruralidades, con las poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes, y eso hace que en este momento Lida Yagarí, que como mencionaba
Valeria es estudiante de trabajo social que vive en Cristianía, un resguardo indígena, una comunidad indígena, perdón. En este momento me dice que no tiene, está muy mal con el tema de la conexión. Quedamos en que me va a enviar unos audios con las respuestas, pero aquí veo que se cortó la llamada porque no ha recibido los últimos mensajes. Entonces, tan pronto ella me vaya pasando los mensajes, yo le pido espacio a Valeria para presentárselos a ustedes en el audio y que ella pueda estar también, su palabra, podamos saborearla aquí en este espacio. Vale. Listo, profe, muchas gracias. Voy a estar entonces pendiente para que nos comparta las respuestas de la compañera Lida. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando, pueden ir haciendo preguntas o exponiéndonos sus inquietudes a través del chat, y cuando terminemos la ronda de preguntas podemos leer el chat para que nuestras conversadoras y conversadores respondan. Seguimos entonces con la segunda pregunta. Ahora vamos un poco más a lo público. Estábamos hablando de la experiencia personal, ahora vamos a lo público, y es ¿qué vivencias han ustedes experimentado en la universidad? ¿A qué situaciones se han enfrentado dentro de la institución? ¿Y cómo creen que el programa podría aportar a la calidad de este ciclo vital en la universidad, del ingreso, la permanencia y el egreso? Les recuerdo 2-3 minuticos por intervención, y vamos entonces con el orden de la palabra, levantando la mano con, no sé si fue Harold o Fredinson el primero que levantó, entonces vamos primero con Harold. No, fue Fredinson, pero es que yo sí. Bueno, pues las vivencias, en general, pues hablando desde mi punto de vista, digamos que en la universidad lo más crítico fue no tener compañeros afrodescendientes. O sea, yo en mi corte, por ejemplo, en lo que fue la Universidad Nacional, pronto había compañeros mestizos con ciertos rasgos fenotípicos, pero yo me atrevería a asegurar que no están contemplados como afrodescendientes, ellos mismos no se percibían a sí mismos como afrodescendientes. Entonces yo creo que eso fue como lo más problemático, porque la única persona que yo llegué a conocer, ¿cierto? Y que llegué a interactuar con ella fue mucho después, fue una corte anterior, y es el compañero Hamilton, que en ese momento pues no está, pero él fue el profesor de hecho de la última tanda de la clase de pensamiento prodiaspórico, y gracias a él fue que yo empecé a medio comprender la problemática. Entonces, pues yo al contrario de la compañera Maribel, pues no viví como, o sea, no me puedo percibir como que haya sido respetuoso, porque precisamente no tuve como esos compañeros de interacción con quien ser respetuoso, pero yo creo que tampoco lo fui porque en mis relaciones personales siempre utilizaba, cierto, hay que admitirlo, ese tipo de vocabulario, hacía ese tipo de chistes, pues algo de lo que me avergüenzo mucho, pero también me da mucha esperanza en el sentido de que, bueno, personas así pueden cambiar esa perspectiva y pueden hacerlo rápidamente, y lo necesario es ese contacto. Yo digo que lo más importante que podemos llegar a, pues más allá del contenido que pueda tener un curso o una clase de introducción a un pensamiento o a unas problemáticas afro, es la interacción misma con personas afrodescendientes. Entonces yo creo que eso sería lo verdaderamente interesante ahí, llegar y llegar en una postura de estudiante, de agachar la cabeza un poco, de escuchar, porque es la verdad, pues las personas blancas o mestizas siempre estamos como a la orden de hablar por encima, ¿cierto?, de las otras personas, y yo creo que lo importante ahí es eso, saber cómo atender
a lo que nos van a decir los compañeros. Entonces, por ejemplo, en el curso de pensamiento filosófico fue muy importante escuchar las vivencias de los compañeros, porque hasta ese momento yo pues, no sabía la cantidad de problemáticas que podían llegar a tener. Y también las cosas positivas, ¿cierto? Estoy hablando de lo negativo, pero miles son más las positivas. Entonces, pues podríamos empezar como por ahí, por esa experiencia. Muchas gracias, Harold. Vamos entonces con Fredinson, que alzó la mano. Bueno, yo respecto a esa pregunta, que también me la pensé anoche, me acordé de algo que la maestra Ángela cada rato vive citando, y es que la pelea es peleando. Entonces, como la pelea es peleando, yo recuerdo que recién llegué a la universidad, se veía muy exótico, es que la Universidad Católica Luis Amigó no estaba preparado para un negro que fuera buen estudiante. Entonces siempre lo que estaba alrededor de mí era como un exotismo y la gente me miraba como que, ay, el pelado del Chocó, ay, míralo, es buenísimo. Y detrás de mí, como es, y yo como que no comprendía muy bien la dinámica, pero a medida que fui realizando mi madurez intelectual me di cuenta que eso pasaba también por el imaginario social que se ha construido de nosotros y cómo se nos ha visto, ¿cierto? Y muchas personas parten de, incluso si hay gente que cree que el África es un país, ahora van a pensar que hay negros científicos o filósofos, entonces partamos de ahí. Y me pasó algo muy particular, pero esto fue cuando yo ya me había pues empezado y me había introducido al mundo de la investigación. Me gusta aclarar el contexto para que me entiendan lo que pasó, porque si no me hubiera introducido antes al mundo de la investigación, mi reacción ante estos dos casos de racismo no hubiera sido igual, quizás hubiera sido distinta. Y fue que yo me introduje a la investigación, pues yo diría que en teoría de muy niño, porque gracias al programa que creó la profesora Ángela Conchan Palanca, tuve la oportunidad de participar en Ondas, y en Ondas fue mi primera experiencia investigativa, y de ahí ya trascendí a lo de la universidad, cuando sufrí un acto de discriminación y racismo en Medellín por mi color de piel, y porque estas personas, por su prejuicio, querían que yo era hincha del América, y como todo hincha del Nacional, ay no, estoy cayendo en prejuicios, como algunos hinchas del Nacional creen que a los hinchas del América hay que eliminarlos, pues casi me quitan la vida. Afortunadamente me acordé de mis raíces y acordé que al igual que Usain Bolt yo soy negro, así que corrí por mi vida y no me alcanzaron, pero eso ya será un cuento que después les echaré. Bueno, lo que pasó en la universidad es que cuando yo estaba haciendo mi 7º semestre, un profesor, estábamos en una clase, estábamos hablando de los medios probatorios. Él empezó a hablar del juramento estimatorio. El juramento estimatorio es una herramienta que se usa jurídicamente para que usted haga una estimación razonada de lo que va a pedir. Pero eso antes no tenía relevancia. Entonces él dijo, no, el juramento estimatorio es la Pepita Pombo o la Pepita Mendieta. Y dije, Pepita Pombo, ok, Pepita Mendieta. Y yo como que perdido así en la clase, busqué en Google rapidito que era Pepita Pombo y dije, no, y decía, no, una señora de alto estrato social o una que era de origen humilde y se vuelve de alto estatus social. Entonces ya al final de la clase le dije, profe, el juramento estimatorio, ya acá en la intimidad, es un Rupertico Mena. Y me dijo, Fredinson, ¿qué me estás queriendo decir? No te estoy entendiendo. Ah, profe, eso mismo sentí yo cuando estábamos en la clase y usted dijo que el juramento estimatorio era Pepita Pombo. Profe, yo soy de otra región del país, yo vine aquí a pagar mi educación, mis papás están haciendo muchos esfuerzos para pagar mi educación, como para que usted venga a enseñarme a partir de su vivencia personal y a partir de los elementos de su región. Eso no es justo ni conmigo ni con usted como docente, ya que está descontextualizando y desdibujando su labor, porque no me está enseñando, me está haciendo entrar en puntos vacíos. Entonces de ahí, de esa experiencia, nace algo que yo llamé el etnocentrismo, el disfraz del racismo en Medellín. Y ese artículo pues saldrá ahora en marzo, saldrá publicado en la revista de la Universidad Católica Luis Amigó, y ese artículo recoge las experiencias de otros estudiantes que al igual que yo, en nuestras universidades nos educaban con un lenguaje muy antioqueño, con un lenguaje muy eurocéntrico, andinocéntrico. Entonces muchas clases no las entendíamos y estábamos aquí en las clases, nos estaban enseñando y nos ponían sus ejemplos culturales. Cuando pues partían y yo decía, profe, la neutralidad, usted como docente no puede asumir una posición, yo conozco que usted es de la región, comprendo eso, pero usted debe tener la capacidad de a todos en el mismo lenguaje educarnos. ¿Cómo es que va a dar la clase para que le entiendan los que son de la región y los que no somos de la región pues que nos lleve el carajo? No, las cosas no son así. Entonces yo problematicé el asunto
Y como la pelea es peleando, yo le hice la contrapostura y le dije que las cosas no eran así, y por eso escribí el artículo. Y ahí también se recogen muchas experiencias. Por ejemplo, por aquí está una de las personas que me aportó mucho a la construcción del artículo con sus vivencias, que es mi hermano Robinson, que me hizo comprender muchas cosas también a partir de eso. Y la otra experiencia era que siempre que estaba en la cafetería de la universidad, la profe Ángela la alcanzó a conocer, se llama Fraile. Mucha gente cuando yo hablaba se quedaba mirándome y siempre me miraban porque pues evidentemente hablo muy duro. Entonces una vez a dos de mis compañeros que siempre me hacían la réplica de que por qué yo hablaba tan duro, al uno lo paré en un punto de la cafetería y al otro, o sea, lo situé muy lejos de la cafetería y le dije, llámalo, decirle que venga y que te escuche. Y lo estaba llamando así con su tono de voz baja y nada, y no lo escuchaba, lo llamé yo y me escuchó. Yo le dije, mira, esta es mi realidad. Así me toca a mí en el territorio cuando estoy en una orilla del río, necesito que un bote venga a buscarme. Entonces entender por qué yo lo hago, no lo hago adrede y no lo hago por llamar la atención o como una vez me dijo alguien, no es que tú eres histriónico, tú hablas así por histrionismo. No, yo no lo hago por eso, es que esa es mi realidad y yo no puedo desconocer mi realidad, yo no puedo dejar de ser de pueblo, aunque me vista con ropa fina o aunque venga y estudie acá derechos y leyes, yo sigo siendo eso. Y entonces el programa debe propender por eso, por tener módulos que permitan descolonizar la mente, desplazar el centro, porque el centro de la conversación no tiene por qué empezar en Europa, no tiene por qué empezar en Antioquia, el centro de la conversación tiene que empezar en otros lados y debe ser un intercambio sano de culturas, no puede ser una imposición violenta. ¿Por qué en el término de la educación es una imposición violenta? Porque el docente ejerce una posición de poder y al ejercer una posición de poder sobre nosotros como subordinados de él, se parte de la idea que no podríamos alzarnos. Pero como la pelea es peleando, yo me alcé y ahí está el artículo. Gracias, Fredinson, por compartirnos esas experiencias. Creo que había alzado la mano Aura Cristina. No. Sí, estoy equivocada, me dicen. O vamos entonces por el momento con Maribel. Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos con Maribel. Hola, sí, acá muy concentrada escuchándolos, muy animada. Yo creo que ya ahorita había empezado un poco a tejer esta respuesta, ¿no? ¿Cómo han sido esas vivencias universitarias? Yo podría de alguna manera contar o pensarlas también, como les decía, ese corpus, por ejemplo, de autores, de obras, o corpus de obras literarias, también como decía ahorita el compañero, creo que es profesor, eh, nos habla ahorita también cómo empiezan a construirse unos personajes, unos fenotipos, una caracterización muy singular de todo ese mundo africano. Lo tenemos también en 100 años de soledad, por ejemplo, ¿cierto? Está presente, es algo que es de la cultura, es del territorio, pero vuelve de alguna manera como está su relegado o está invisibilizado, más bien se vuelve como parte paisajística, como para esas construcciones literarias. También señalaba que es la ausencia de las voces, los teóricos, las filósofas afrodescendientes, africanas, están completamente invisibilizadas. Y ahorita hacía recuento, por ejemplo, mi formación de pregrado, la maestría y ahora el doctorado, no recuerdo ningún profesor afrodescendiente, ninguna profesora. ¿Sí? Y ya eso ahorita está reflexionando y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué mi pregrado, que en un momento fue de licenciatura en literatura y español, no tuve un docente africano, ¿no? ¿Por qué no hubo una profe que me hablara de estos temas? Eso me lleva también a reflexionar que hay, creo que vuelvo a lo mismo, o sea, hay unos procesos todavía de racismo muy vicientes y son estos espacios en donde hay que empezar a incursionar, como decía ahorita, cómo se hace la lucha peleando, cómo se hace, pues, y como decía el profe, pues desde lo académico, desde lo científico, porque también ha habido una postura que es folclórica, ¿sí? Que el baile, que la comida típica, y eso está muy bien, es la tradición y son los valores tradicionales, pero también hay muchas apuestas y grandes teóricos y académicos afrodescendientes que están aportándole el conocimiento y por muchísimo tiempo está ocurriendo así, a las artes, Bob Marley, ¿cierto? Tenemos un Jimi Hendrix también
en la guitarra, pues por mencionar como los géneros que yo escucho, pero en general hay una gran apuesta artística, filosófica y teórica. Entonces yo siento que en esa medida las universidades, y yo creo que desde la primaria, no solo la educación superior, esos elementos están ocurriendo. Recordemos, si no, las cartillas con las que le enseñaban a uno a leer, cuáles eran los personajes que aparecían, ¿sí? Cuáles eran las caricaturas que pronto los que tienen mi edad vimos, los hermanos Grimm, donde hay un fenotipo muy estructurado, ¿cierto? Aparecen personajes o niños que nos hacen parte de la tradición, no hacen parte de las personas con las que convivimos diariamente. Y creo que desde allí también hay que hacer fuertes procesos, porque hay otras mediaciones para esa interacción del conocimiento. Y siento que en la universidad en general, todos los programas de educación, la parte de afro se estudia como un capítulo más de la historia, y como algo que ya fue, como un proceso de esclavitud que hubo, pero nadie cuestiona eso, parece que es como una etapa de la historia y que fue así, y te la cuentan simplemente como para que tengas ese acervo cultural, ese conocimiento enciclopédico, etcétera, pero no hay esa reflexión, no hay esa discusión, esa postura crítica de esos grandes errores de la historia de la humanidad. Y últimamente, como les cuento, pues el acercamiento ha sido otro con el diálogo de saberes de la Universidad de Antioquia, con Cátedra Ciudad Diversa, con CADEAFRO, donde ya hay posiciones claras, donde, repito, hay mujeres intelectuales y hombres también, donde hay apuestas por la culinaria y la alimentación, y como desde allí hay unos saberes propios y discientes para una investigación seria universitaria. En esa medida ya hay personas, por ejemplo, y otra cosa que quiero contar, o sea, África o ser africano o afrodescendiente no es ser una sola cosa. ¿Sí? Eso es lo que yo he ido comprendiendo. Ser africano es muchas cosas, no podemos hablar de una sola identidad y de una forma de generalizar lo que implica ser un hombre y una mujer afrodescendiente. Son muchos matices, son muchas singularidades, es igual, o sea, es la riqueza que existe en la naturaleza, es la riqueza que encontramos también en las hombres y las mujeres afrodescendientes. Entonces yo he ido comprendiendo de eso, ser africano, ser afrodescendiente no es ser una cosa, yo no puedo colocar dos puntos y ya hice la definición y tachar la tarea, no. Es una construcción más profunda, de un corte simbólico muy interesante, que sin duda enriquece, ya en términos académicos, en mi disciplina, enriquece la literatura y enriquece esa construcción simbólica y comprensión de la condición humana. Bueno, ahí yo finalizo, le doy la palabra ya a ti, querida. ¿Me recuerdas el nombre? No lo veo. Aura. Gracias, Maribel. Ahora sí seguimos con Aura. Bueno, mi experiencia ha sido muy enriquecedora desde que llegué a la Universidad de Antioquia, porque empecé a explorar diferentes escenarios donde ya me veía reflejada, donde ya veía personas que yo decía, quiero hacer como ellos. Encontré una oportunidad de formarme en asuntos étnicos y también, no solamente encontré un espacio donde normalmente decían que, ay, bueno, los negros se reúnen para la recocha y para el desorden. No, encontré un espacio donde mis compañeros me sirvieron de soporte emocionalmente. Aquí estamos todos, esto es una lucha, vamos a demostrar que los negros somos más, que estamos orgullosos que nos tengan como referente hacia el baile y el arte y la cultura, pero también somos objetos científicos, también podemos destacarnos en otros escenarios. Y también me mostraron como ese camino donde puedo acudir a ayuda, donde si te va mal en esta materia aquí puedes ir. Y sí, o sea, como una mano amiga, no solamente como la recocha, como no estigmatizaba muchas de las personas que nos veían reunidos. También tuve experiencias muy significativas respecto al semillero bailarines Juan Gari, que está muy ligado a la universidad. Yo siempre he sido como apasionada de la danza, siempre me ha gustado bailar, siempre me ha gustado todo ese mundo,
pero yo no sabía cómo, no identificar el trasfondo que tenía la danza en la sociedad, cómo ayuda a tantas comunidades, a la diáspora africana que tiene la ciudad de Medellín. Entonces encontré la danza un medio de resistencia y de transformación sociocultural, y viene esta compañía, cómo podía promover la cultura afrocolombiana, y en su trabajo de creación, formación e investigación generar reflexiones frente a la inequidad social y la inequidad de género. Me parece que un programa enfocado hacia las africanías es de suma importancia porque permite una visibilización y reconocimiento de nuestra población mediante una reflexión y valoración de los aportes y del legado ancestral que ha tenido el pueblo africano en América, como una alternativa de la eliminación racial y en general una discriminación étnica, porque se rechaza mucho lo que no es propio del mestizaje. Es fundamental también tener esto presente en los planteles educativos, en los colegios, como promover mucho que esté presente. Y además esos deben ser temas que solamente no deben ser de interés, que deben ser de interés común y no solamente de las personas afro. Gracias, Aura, por tus palabras. Seguimos entonces con el maestro. Por favor. Sí. Sí. Perdona por tantos problemas técnicos, pero bueno. No, bueno, en mi caso yo creo que cuando comencé los estudios universitarios fue algo bastante positivo, porque, bueno, no sé si lo hubiese hecho en España hubiese tenido la misma impresión, pero aquí el hecho de que Francia ya era un país que estaba acostumbrado a la inmigración y que siempre ha mantenido un contacto siempre directo, indirecto con África, a veces positivo y a veces negativo, más negativo que positivo, me ayudó bastante, ¿no? Porque, bueno, el profesor Labou es un profesor de origen africano, de la República Centroafricana, y pude comprender mejor esos temas, tratados de manera científica, como siempre lo he dicho, pero no solamente los temas puramente africanos, sino también literatura que normalmente son literatura del mundo europeo, pero que él adaptaba también a su discurso. Yo me acuerdo en una de sus clases que estuvimos analizando la primera parte de Quijote desde un punto de vista ya no europocentrista, sino bien africacentrista, ¿no? Entonces me sorprendió bastante cómo él podía adaptar eso sin saltarse la norma académica y con total coherencia, ¿no? Para mí no fue algo, digamos, incongruente, sino todo lo contrario, ¿eh? Y eso me ayudó bastante también a tener más conciencia y también a adaptar lo que estoy estudiando, a incluir esa parte que muchas veces no incluimos cuando hacemos investigaciones un poco precisas. Por ejemplo, en mi caso yo investigo sobre el habla dominicana, ¿no? Si se pueden establecer extractos sociales a partir de la pronunciación de ciertos sonidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hasta el momento, cuando hacemos este tipo de investigación, nunca tomamos, por ejemplo, en cuenta los hablantes que son, que hablan creol, que son habitantes, ciudadanos dominicanos, pero dicen haitiano. Y en mi investigación, pues yo lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque forman parte también de la sociedad dominicana. Aunque ya son de origen haitiano, porque ya llevan una segunda o primera generación, pero nunca se toma en cuenta. Sin embargo, para mí, yo creo que es una referencia, ¿no? De la sociedad dominicana, ¿no? Y en el caso de la lingüística como ciencia, siempre hasta los años 60 solo se tomó en cuenta, digamos, la lingüística en sí, ¿no? Lo que es la gramática normativa. Pero bueno, a partir de los estudios de un sociolingüista americano, William Labov, él toma los factores sociales para elucidar simplemente de que los afroamericanos que viven en tal sitio en Nueva York, también su habla es válida, en el sentido que ellos tienen la misma norma, es decir, la misma norma gramatical, pero el modo de expresión es diferente. Mientras tenga la misma norma, no se puede decir que es un inglés mal hablado. Y claro, el hecho de incluir también a los afroamericanos en estudios sociolingüísticos, también eso aporta a que ellos también estén incluidos en la sociedad.
Y yo he tomado eso de referencia también en mis estudios, porque hasta el momento todos los estudios que se han hecho sobre el habla dominicana nunca se toman en cuenta los habitantes dominicanos que también hablan otra lengua. Siempre hay una búsqueda, como yo digo, monogenética. Solamente hay un origen, y el origen es el español europeo, el español peninsular. Y todos esos extractos, todos esos influjos de origen africanos no se toman en cuenta. Y últimamente mis investigaciones han ido por esa dimensión. Y yo considero que si no hubiesen tenido ese encuentro maravilloso y bastante nutritivo desde el punto de vista intelectual para mí, hoy en día hubiese hecho o estuviera investigando desde un punto de vista más bien, como digo, purista, ¿no? Es decir, hubiese descartado todo aquello que no cumple la norma europea, ¿no? Y creo que para mí ha sido bastante provechoso, me ha creado una nueva conciencia y a partir de ese momento que conocí al profesor Labú, he intentado siempre de abogar para que esa parte respecto a mi país de origen, República Dominicana, se tome en cuenta, ¿no? De que no hay que intentar buscar siempre un habla muy puritana, muy diáfana, muy catiza, sino más bien que también hay aportes también que vienen también de la parte de África, ¿no? Los primeros africanos que llegaron en República Dominicana o en Quisqueya, el nombre taíno, no hablaban un español, más bien hablaba un creol de origen portugués, pero para los españoles eran como un creol, era como un español bozal, un español mal hablado. Entonces, yo siempre lo miro de mi punto de vista, desde el punto de vista de mis estudios. Yo creo que hay que hacer bastante avance en ese aspecto, ¿no? Porque cuando se intenta discriminar el habla o la lengua de una persona, no se intenta discriminar lo que él dice ni lo que él habla, sino a la persona en sí y por consecuencia también a la comunidad o al país que esa persona pertenece, ¿no? Aquí en Francia, respecto a esta situación, yo como hispanohablante he tenido también ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, en clase de traducción, cuando yo ofrecía una palabra para traducir, a veces me la rechazaban por el simple hecho que decían, no, es un americanismo. Es decir, si la palabra no viene de España, no era permitida. Y para mí era algo totalmente paradójico porque para muchos profesores sus escritores de referencia eran latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Pero bueno, siempre ha habido esa pequeña discriminación del tipo lingüística en la universidad. A ese tipo de discriminación sí que me he enfrentado. Luego la que sería más bien racial apenas la he notado. Es decir, yo me he sentido menos extranjero en Francia que en España. Gracias, maestro Ángel. La profe Ángela levantó la mano, entonces tiene la palabra. Sí, para resonar un poco con lo que estaba hablando Ariel ahora, con este tema de la lingüística, las lenguas, y creo que ahí los estudios lingüísticos tienen mucho que decir porque, por ejemplo, volviendo al trabajo de Lelia González, esta investigadora afrobrasilera, ella llega a reconocer cómo en el portugués que se habla en Brasil, las raíces africanas son muchas, al punto que ella habla de pretogués, ella lo nombra como pretogués porque encuentra ahí muchísimas de esas raíces y que a los negros brasileros pues son también estigmatizados en las instituciones por la forma de hablar, ¿no? Cuando realmente el portugués tiene muchísimo de esas raíces africanas y yo creo que el trabajo también de acercamiento tiene que ser ir mostrando esa construcción, por ejemplo, que en Afro-Latinoamérica o en América Latina, como nombra ella, en Abya Yala, desde pueblos originarios, nuestras construcciones tienen mucho
de esa pluralidad, de esa pluralidad. Y pasa también con lo que algunos han llamado el chocoñol o el español chocoano, que tiene mucho de esas raíces bantú también, ¿no? Y que por lo tanto se leen como algo, un mal hablar cuando la matriz de referencia pues es este castellano, pero que en realidad, si nos damos cuenta, es absolutamente variopinto, y yo creo que antes de verlo negativamente tendríamos que verlo en positivo por la producción y la calidad y la manera como somos, ¿no? Como vivimos, como nos entendemos, porque una cosa es cuando te toca escribir un texto con toda esta forma academicista, que a veces se pierde el cuerpo que está hablando. También, como lo estábamos hablando en diálogo de saberes, la posibilidad de que otras formas de decir y de presentar las investigaciones sean posibles, como en versos, que es muy propio de nuestra oralidad, poder dar cuenta de un trabajo en versos, en una canción, en danzas. Ahora mismo, por ejemplo, la maestra Virgelina Chará, una mujer popular, digamos así, desplazada, está haciendo un trabajo bellísimo de reconstrucción de la historia, que está escribiendo en telas, cosiendo, ¿no? Y si tú vas a ver el informe de esa investigación valiosísima, está puesto en unas telas, no está puesto en un texto en prosa. Entonces, por eso me gusta este planteamiento pues, que estaba haciendo Ariel, y que también en su momento Maribel, de cómo desde los estudios lingüísticos y sociolingüísticos es importante ir a esas raíces y reconocerlas todas. Vale. Bueno, entonces la tercera pregunta va dirigida al maestro Ariel y a las personas extranjeras que nos estén escuchando. Por ahí en el chat vi que tenemos la compañía de un afroargentine. Entonces, bueno, si quieren participar, el micrófono está abierto. Para el maestro Ariel, entonces, y las personas extranjeras, si vinieran al Departamento o Centro de Estudios de las Africanías en la Universidad de Antioquia, ¿qué esperarían encontrarse? ¿Cuál sería el panorama que esperarían encontrar aquí? Vale, vamos a esa pregunta allí como la pusiste, pero extendámoslas también, ¿no? Por lo que decíamos antes de que también vienen a la Universidad de Antioquia estudiantes de otras regiones, ¿no? Y entonces, en esa medida, ¿qué les gustaría encontrar en un programa de estudios de las africanías? Entonces, primero vamos con Ariel, de pronto si hay alguna otra persona extranjera acá que nos hable, y luego la volteamos hacia los de casa, que también puede ser que vengan de otros lugares, y a veces, como le pasó a Fredison, ¿no? Se puede encontrar con una universidad agreste, pero ¿qué le podría dar? ¿Qué le gustaría encontrar en un programa de estudios de las africanías? Muchas gracias, Vale. ¿Me escucháis? ¿Sí? Bueno, como estudiante de sociolingüística me gustaría encontrar eso, ¿no? El aporte lingüístico que ha dado las lenguas africanas, ¿no? En España se han estudiado bastante eso a nivel académico. Hay un gran sociolingüística español que ya falleció varios años, se llama Germán de Granda, que investigó bastante sobre palenquero. De hecho, no hace mucho le aconsejé esa lectura a mi hermano Jason. Y yo creo, y sobre todo lo digo porque he participado bastante en varias de vuestros encuentros intelectuales, culturales, y yo creo que se deja bastante de lado la cuestión lingüística. Yo creo que es bastante importante. Últimamente estoy leyendo algunos artículos de un sociolingüista francés, se llama Philippe Blanchet, y él ha conceptualizado un nuevo término que es la grotofobia, es decir, la discriminación lingüística. Pero no solamente interlingüística, es decir, entre lenguas, sino también intralingüística. Es decir, si tú vienes de tal zona dentro del interior del país, igual te sientes discriminado porque no es el habla estándar. Entonces, últimamente
estoy trabajando sobre esta noción porque se sufre a diario, pero la gente no se da cuenta. Es decir, la homofobia, la xenofobia, hoy en día eso está estipulado como un delito, pero en cambio lo que es la glotofobia no lo está, ni siquiera está penalizado. Y muchas veces pasa totalmente desapercibida, pero eso crea un mal en la persona o en ciertos colectivos, ¿no? Y muchas veces olvidamos que la lengua española ha sido una lengua también impuesta, ¿no? No fue una lengua que se estableció de manera pacífica, ¿no? También hubo una agresión, ¿no? Yo, por ejemplo, hablé sobre los primeros africanos que llegaron en República Dominicana o en Quisqueya, el nombre taíno, ellos hablaban su creol portugués, pero Carlos III implantó el código carolino y prohibió entonces también que se hable esa lengua. De la misma manera, si establecemos una analogía, en Haití, cuando el africano, el haitiano, era bautizado, ya se le estaba prohibiendo que hablase su lengua, que se vistiese como un africano y también las danzas africanas. Entonces, eso iba también totalmente unido también, el abandono de su lengua, el abandono también de ciertas expresiones también de origen africana. Y yo creo que en los estudios hispánicos, en los estudios afroamericanos, no se toma mucho en cuenta la cuestión lingüística, y para mí es fundamental, porque a partir de ahí también se producen muchas discriminaciones, también a veces damos como válido, correcto, tales expresiones o tales variaciones de un sonido porque no se ajusta a la norma. Pero no es que esté correcto o incorrecto, simplemente eso es digamos, un sustrato que ha sobrevivido. Yo, por ejemplo, investigo mucho sobre la R, que a veces se pronuncia como una L, o la D, que se pronuncia, o viceversa, se pronuncia como una R o como una L. ¿Pero por qué? Por el simple hecho que los africanos que llegaron en América, ese sonido no existía. Y por lo tanto, utilizamos bien una L en vez de pronunciar una D o una R. Pero claro, hoy dice, no, eso está incorrecto. ¿Pero incorrecto por qué? Debe tener algún origen, algún motivo. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos el por qué se pronuncia de tal manera. Por ejemplo, en Dominicana, sobre todo en la zona fronteriza, la R se pronuncia como una L, o la D muchas veces se pronuncia como una R, como una L. Y yo hice una comparación, con el habla palanquero, el papiamento, y tenían los mismos fenómenos fonéticos, ¿no? Entonces eso quiere decir que vienen de la familia bantú, de las familias de las lenguas bantúes, lenguas africanas, mezclada también con el portugués. Y yo, bueno, sería la expectativa que, por una parte, que me hubiese encontrar allí, sobre todo teniendo en cuenta de que allí en Colombia se habla más de 60 lenguas. Hay dos criollos, ¿no? Que eso debe ser un patrimonio tomado como un privilegio, ¿no? Porque muy pocos criollos han sobrevivido en la lengua española. Pero por otro lado también, me gustaría también que se cortase un poco el cordón umbilical con África. ¿Por qué? Porque África actualmente vive sus propias realidades. Y nosotros como latinoamericanos o afroamericanos tenemos la nuestra. Entonces yo creo que sí, hay que tener conciencia de dónde venimos, pero también hay que ajustarse también a la realidad actual, a la sociedad que estamos viviendo actualmente. Y que muchos problemas en la superficie parece que son problemas étnicos o raciales, pero en el trasfondo son más bien puramente económicos. Y entonces yo creo que hay que tomar en cuenta de este aspecto, ¿no? De que África también, igualmente, como decimos, las Áfricas no son un país, sino varios países, igualmente ellos también tienen sus cualidades, tienen sus problemas que son propios, inherentes a su propia realidad social. Y yo creo que desde ese punto de vista me gustaría encontrar esas temáticas, ¿no? En vuestras universidades
y sobre todo que se toma también la relación entre el indio, los taínos, también los taínos, los indígenas, los nativos, precolombinos, y con las relaciones que tienen con el mundo africano, que también se echa un poco de lado cuando asisto a vuestras charlas, conversatorios o encuentros intelectuales. Y eso es todo. Muchas gracias, maestro Ariel. ¿Alguien más quiere aportar a la conversación en torno a esta pregunta? Cualquiera de nuestros conversadores, conversadoras, alguien del público. Está abierto el micrófono. Bueno, entonces vamos recogiendo en esta conversa sabrosa. Ah, bueno, Fredinson levantó la mano. Fredinson. Sí, en ese sentido yo quisiera poner una palabrita y a partir de lo que la profe Ángela también nos sugería, de quienes venimos de afuera, un poco conocer nuestras raíces. Por ejemplo, yo me he inquietado y he buscado información de estas personas que salen en el himno del Chocó que realmente yo siento que no me representan. Entonces, cuando yo hablo de desplazar el centro, desplacemos el centro incluso estudiando esas cosas. ¿Quiénes son los que están ahí? Y pues he buscado incansablemente información de esos tipos y no los conozco. Algunos los acusan de venir de familias racistas, otros no. Entonces, estamos cantando algo que quizás nos conocemos y en nuestros colegios no se nos hizo el énfasis en conocer cosas tan sencillas como esas. ¿Quiénes son los personajes del himno? Que el himno lo llama los hijos ilustres. Bueno, que cosas como el conocer un poco más de nuestra historia para a partir de eso contextualizar y problematizar. Entonces ese sería como lo que a mí me gustaría encontrar en el programa, cosas como esas. Gracias. Bueno, hay varias manitos por acá levantadas. Veo Claudia González, luego Yao Olivera y luego la profe Ángela. Bueno, hola, buenos días, todavía es buenos días. Bueno, yo soy Claudia González y me parece muy importante el conversatorio que están teniendo y gratamente sorprendida porque justo yo estoy haciendo una investigación para mi tesis de maestría en Argentina. Regresé a Colombia pues justo con lo de la pandemia, pero estoy trabajando específicamente el tema sobre la reparación histórica por la injusticia de la esclavización. Y me sorprende mucho encontrar, porque justo ayer estaba haciendo como un rastreo de cuáles son los grupos de investigación que hay no solamente en las universidades, y pues gratamente me sorprende porque no tenía conocimiento de este grupo que hay en la Universidad de Antioquia, y quería pues como felicitarlos por ese espacio que se abre, porque de verdad dentro de este campo de estudios afrocolombianos, el tema de las africanías es como que no está tan presente. O sea, ayer estuve leyendo un artículo en torno pues como a las producciones que se han hecho dentro del campo de estudios y el tema africano como tal, y la pregunta que vos hacías ahora, cuando decías con qué nos queríamos encontrar si visitáramos ese grupo que ustedes están conformando, y es que el tema africano ha estado como ausente. O sea, los referentes, los autores africanos no creo que no se trabajan mucho, o al menos no es muy conocido, digamos, en el mundo, pues para la gente del común. Me imagino que los especialistas y los académicos sí lo conocen. Entonces, ese punto me parecería importante, y también no he encontrado mucho, o tal vez se obedece pues como a mi ignorancia en el tema, sobre el tema de memoria y esclavización, que no sé si yo no he podido como encontrar suficiente bibliografía o trabajos que se hayan hecho en torno al tema específico de memoria y esclavización, y lo digo porque estoy trabajando pues mi tesis de maestría que se llama La herida colonial, sobre la obligación de reparar la injusticia de la esclavización en Colombia. Entonces, nada, quería como hacer ese aporte y de verdad felicitarlos, y me da mucha alegría, incluso porque yo en algún momento estuve estudiando sociología en la Universidad de Antioquia,
y eso, el grupo me motiva mucho a solicitar el reingreso para poder, espero poder hacer parte o poder aprender con ustedes ese tema que me parece tan importante para nosotros, no solamente para nosotros los que nos identificamos como afrodescendientes o negras o negros, o raizales o palenqueros, sino también como para la historia pues de nuestra nación y el lugar que hemos ocupado y los aportes que hemos hecho en la construcción de esta Colombia, que hay veces como que se niega a reconocer, aunque ha habido muchos avances, a reconocer ese aporte nuestro, no solamente en la construcción económica, sino también cultural y académica. De verdad, muchas gracias y felicitaciones, y me da mucha alegría conocer a la profesora Ángela Emilia Mena. Siempre la he escuchado, las referencias, y me da mucha alegría saberla ahí en ese grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Claudia, por sus palabras. Vamos entonces con la profe Ángela. No, por allí parece que Nébura tiene la manito levantada. María Nébura, de la casa también. Anda por allá en el extranjero, pero es de la casa. ¿No? María Nébura, esa manito, yo veo acá una manito, ¿no? Hola, profe, buenos días. Aprovecho y te saludo, querida. Por acá tenemos una manito levantada de Yao Olivera. Sí, primero la gente de afuera. Afuera, de adentro, pero que están afuera. Yao Olivera quiere participar, que tiene la mano levantada. Sí, yo creo que me mantiene. La verdad que es una oportunidad muy importante la que se está dando en estos términos de compartir estos hermosos quilombos, y la verdad que estos estudios nos hacen pensarnos, ¿no? Y esa pregunta un poco responde o lo que voy a comentar responde un poco a la pregunta que se emitía a esta conversa, que qué nos queremos encontrar o con qué nos gustaría encontrarnos. Entendiendo de la dinámica intracontinental que existe con todos los grupos étnicos y que van teniendo ciertas dinámicas y confluyen siempre en determinados contextos y bueno, buscando también enriquecerse culturalmente, considero que lo que a mí me gustaría encontrarme si tuviera la oportunidad de pasar tiempos por esas tierras y compartir esos espacios, es justamente encontrar también las voces y las perspectivas etimológicas o lingüísticas o de contenidos o de marcos teóricos de otras comunidades, o sea, encontrar como un compendio, ¿no?, de africanidad, entendiéndose de las africanidades como planteo fundamental desde diferentes carreras y de diferentes disciplinas. Me parece como oportuno compartir esto con ustedes, entendiendo de los intercambios, ¿no?, que van sucediendo con las diferentes universidades, con los diferentes contextos, con las diferentes carreras, con las diferentes necesidades también que se van poniendo de manifiesto en estos últimos tiempos, y apoyando un poco lo que compartían algunos hermanos aquí y hermanas también, esto de la lingüística me parece que fue uno de los bastiones por donde se esmeriló a nuestra cultura, en donde se intentó aplacarla, y considero que los afrodescendientes estamos tan en condiciones como nuestros antepasados, tanto cercanos como aquellos lejanos en la historia, de seguir aportando y enriqueciendo a la diversidad cultural, que debe ser como una premisa fundamental, ¿no?, en la construcción tanto de las currículas, de los diseños curriculares, como también en el intercambio, ¿no?, que se da entre universidades o experiencias sociocomunitarias o proyectos sociocomunitarios. Pero nada, dejarles esa moción, me parecía como oportuno compartir eso también, entendiendo que en Argentina suceden procesos muy parecidos y que desde la gesta de los pueblos, de las gestas de las organizaciones, van generando modificaciones, ¿no?, hacia arriba o hacia los diferentes cuerpos estatales, llámese sistema educativo, llámese sistema judicial, llámese diferentes poderes del Estado. Y simplemente compartirles, ¿no?, porque hoy tuve la oportunidad de acercarme al río, y cerca del río me encontré con algarrobas,
y las algarrobas son muy sagradas para nuestras tierras, para nuestro entorno, para nuestra cultura, y encontrarme con eso realmente fue pero muy maravilloso. Miren, aquí encontré unas hermosas chauchas de algarrobas, ahí lo pueden ver mejor. Realmente son de una riqueza impresionante, y cada vez que lo saboreo, cada vez que lo tengo en las manos, siento que hay toda una transmisión etnocultural aquí también. Así que nada, digo, cada elemento que nos rodea, cada sujeto que nos interpela, sin lugar a dudas está conectando con esta memoria, ¿no? Que es colectiva, pero que necesitamos activarla en conjunto. Así que nada, agradecerles, Ayé. Así es. Joao, pon de nuevo la algarroba así en la cámara. No la veo igual a la que acá llamamos algarroba. Una solita para verla más. Bueno, puede ser, sí, se parece guama, ¿no? Igual hay de varias formas, tienen diferentes morfologías dependiendo de qué tipo de algarroba sea la que estemos buscando. Hay algunas que son... Cuando la abres, ¿cómo es la pepa? Muéstranos, a ver si es la que acá nombramos como algarroba. Sí, tiene más parecido a guama, ¿eh? ¿Cierto? Sí, acá esa le decimos guama. La algarroba para nosotros acá es la cáscara es súper gruesa, café, y cuando la cortas, lo que hay por dentro, esta masita es como amarillosa, polvorosa, ¿eh? Y tiene un olor fuerte. Muy rica. Tiene un olor fuerte, sí, pero qué rico. Sí, sabe a café, a cacao. De esto se trata. Hablando de sabores y saberes, me parece que conjuga muy bien este encuentro, así que nada, allá a la distancia, nos abrazamos desde la tierra. Así es. La maestra Nébura dice pues que está ahí a punto, ella hace parte de nuestro grupo, ha estado por acá con nosotros, de Afro, las mujeres, la colectiva de mujeres afrodiaspóricas, las Malungas, de la que también hago parte, y bueno, dice que tiene un poquito de problemas con su micrófono. Yo quisiera coger dos cosas para seguir mostrando ese racismo estructural y que a veces es sutil y tenemos que empezar a trabajar para erradicar. El año entrante vamos a estar trabajando en un proyecto precisamente hacia la construcción de un protocolo antirracista en la Universidad de Antioquia. Por favor, déjennos allí en el chat sus correos, sus datos de contacto, porque necesitamos seguir creciendo esta familia. Cuando estaba hablando Ariel de la intervocalidad, miren ustedes cómo se va jugando el racismo y de alguna manera el xenofobia o racismo territorial. Y es que en esa intervocalidad, acá en el Chocó, el profe Sergio Mosquera, un historiador, de la mano de otros investigadores, hizo un trabajo en el que muestra precisamente cómo en el español que se habla en el Chocó o chocoñol, como algunos les dicen, o español chocuano, se da esa intervocalidad entre la R, ¿no? Y la L. Y si una persona viene del Chocó y llama a la señora Marta, se llama Marta García, y esta persona dice Malta García, es motivo de burla. Pero si viene un reggaetonero dominicano o de otro lado y dice que él estuvo en Santa Marta, que ayer la pasó muy chévere porque yo estaba en Santa Marta y la gente de allá, entonces se suena chévere. Y incluso tenemos a los reggaetoneros afros o mestizos, paisas, imitando esa intervocalidad, queriendo cambiar esa R por la L, ¿no? Y diciendo Santa Marta, porque ha sido poca la cosa de la cultura. Entonces miren que ahí se acepta esa intervocalidad en, por ejemplo, un dominicano, pero no se le acepta a una persona chocoana que cambia y dice, por ejemplo, véndame una malta o una ponimarta.
¿sí? Y eso tiene que ver con esos aprendizajes de esa voz, de esa ere que no estaba en este lenguaje de esta comunidad bantú, que en tratando de acomodar y de aprender y de poder hablar y de poder comunicarse, digamos, con los españoles, hacían unos giros lingüísticos. Entonces, eso entra allí. Lo que dice Ariel también de cortar el cordón umbilical con África, yo diría, Ariel, que lo que estamos haciendo es esa relectura, porque como dice Claudia, África no ha estado como tal en nuestros esquemas, en nuestro radar académico, a menos en los cursos de sociales o de historia, en donde, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay cursos de África colonial, descolonización, colonización, África contemporánea, en algunos cursos y en algunos profes de literatura en antropología. Por ejemplo, el profesor Ramiro hace en antropología unos cursos sobre oralidad y oralitura desde la africanidad. Yo he estado con él aprendiendo un poco, pero entonces tú dices bien, África tiene sus propios problemas, ya Maribel lo decía, es absolutamente variopinta, y no se trata de africanizarnos nosotros, sino de ir a esas raíces, de conocer esas realidades, de alguna manera de devolver ese etnocidio cultural que se cometió con África, porque ya hemos dicho cómo se ha leído desde lo negativo, siempre nos muestran a los chicos famélicos, y sabemos que África es súper variopinta, pero sin perder, es decir, no cortar el cordón, sino ponerlo en la justa medida, como esa ancestralidad que nos viene, algunas, como lo vemos, filosofías en los pueblos afros, por ejemplo, la mancomunidad, el comunitarismo es muy nuestro, y creo que nos viene de esa filosofía africana del Ubuntu. Pero por supuesto, entender también y valorar las propias elaboraciones desde Abya Yala, de Améfrica Ladina o Afro-Latinoamérica hemos hecho, ¿no? Bueno, allí vamos a tener algunas lecturas, ¿no? Hay quienes piensan que deberíamos quitarnos los apellidos de los amos que heredamos y ponernos apellidos africanos, pero bueno, tenemos lecturas distintas porque igual sería una africanización, y no se trata de eso, se trata de establecer estos diálogos que son absolutamente necesarios y en nuestra formación para nuestra construcción de esa nueva humanidad en la que dialogamos con los otros y las otras. Incluso por eso estaba también invitada nuestra hermana Lida Yagarí, porque África nos viene como la materia, como esa casa grande a todos y a todas, pero que vamos estableciendo esos lazos y esos diálogos. Yo allí, para darle la palabra a Vale, agradecer a Claudia. Claudia, nos gustaría que nos dejes allí tu contacto también, porque nos interesa ese trabajo que estás haciendo. De la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por supuesto que se centra en Colombia, pero también el diálogo internacional es necesario con África y las Áfricas. Por eso nosotros hablamos de estudio de las africanías, ¿no? Que no es solo la afrodescendencia, sino que es también estudiar a África como esa gran matria. Vale. Claro, profe, claro. Bueno, vamos recogiendo todo lo que nos han aportado los conversadores el día de hoy. Vamos recogiendo esta necesidad de incluir la parte lingüística de la relación y el relacionamiento con las personas afro dentro de la universidad, de la situación de situar los discursos de las africanías y de la diáspora africana, de el reconocimiento y también de situar cómo los maestros, los profesores, los docentes están enseñando la historia, cómo están borrando de la historia
una parte tan importante que es África, y no solamente en su parte de esclavitud, sino en toda su diversidad, la diversidad de la diáspora y la necesidad de reconocimiento de nosotros y nosotras como descendientes de los africanos. La desestructuración del racismo epistémico, el racismo estructural dentro de la universidad. Agradecemos a todos y todas por sus palabras, por sus grandes aportes aquí a esta conversación. Y entonces pasamos a partir de todo esto que ya hemos recogido, de que ya hemos ido tejiendo a través de esta conversa sabrosa, las preguntas del público, si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta, alguna inquietud en específico, alguna de nuestros conversadores o conversadoras, el micrófono está abierto, el micrófono y las cámaras para que nos sintamos un poco más cerca dentro de esta virtualidad. Entonces, bueno, dejamos un espacio para estas preguntas y estas inquietudes en el chat o en el micrófono, como lo quieran hacer, para el público. Te ayudo un poquito, Vale, para que descanses. Yo veo por acá levantada la mano de Juliet Salazar Sarasa, que hace parte de esta familia Diálogo de Saberes. No sé, veo también la mano de Nébura, no sé si la subió en algún momento y la dejó allí. La de Claudia también. Claudia, no sé si esperas hablar de nuevo o se te quedó esa manito levantada. Entonces vamos con Juliet. No, mi bella maestra. Yo la... ¿No? No, pero bueno, ya que me mencionas, no, agradecer mucho este encuentro tan hermoso de escucharnos y tejernos en tantos aprendizajes. Muy alegre de escucharles desde todos esos puntos, desde todas las perspectivas, desde todas esas regiones tan maravillosas que nos abrazan y nos enseñan de cómo hemos vivido también la afrodescendencia, cómo hemos habitado la afrodescendencia en las instituciones, en las escuelas, en los hogares también, por supuesto, y en nosotras y nosotros mismos. Realmente estoy acá muy en modo escucha, de aprender de esas voces y esos corazones que se están tejiendo, y agradecerles inmensamente porque hoy me llevo reflexiones y palpitares muy bellos de cada una de esas voces que se pronunciaron hoy, que nunca me había dado la tarea de pensar ni sentirme, y que hoy me voy con ellas también, ¿cierto? A reflexionarlas y a sentirlas para seguir tejiendo y fortaleciendo esos saberes tan maravillosos que nos ayudan cada día a ser más humanos, cada día más conscientes y acercarnos más a esas raíces, esos orígenes de los que estamos tan desconectados, y dejar de lado esa vergüenza por lo que somos y abrazar lo que somos realmente, porque es lo que somos, nuestro cabello, nuestra piel, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo eso tejido con todos los saberes. Entonces es abrazar y sanar esa herida de vergüenza o de desmeritar esos saberes. Entonces realmente no, les abrazo con alegría y inmensamente agradecida por la palabra y el aprendizaje. No, jamás no me fui, Tarakiruma, maestra. Hemos ido aprendiendo también de esas otras lenguas, mameca y evera. La universidad está comprometida con estos, visibilizar, ¿no? Y poner en la academia las otras lenguas, ¿no? Por eso, por ejemplo, estamos por ahí con el curso de Swahili, curso mameca, curso de vera, criol, bueno, y ahí vamos caminando. Claudia, ¿estás levantando tu mano? Sí, profe, bueno, quería aprovechar pues como la emoción que me produce escucharlas, y quería contarles brevemente, porque me gustaría mucho poder establecer, digamos, como un vínculo con el trabajo que ustedes vienen realizando, dado pues que a mi regreso yo estaba estudiando en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, estoy haciendo mi maestría. Y bueno, el trabajo, allá me encontré con el tema afro, paradójicamente, cuando uno sale y toma distancia un poco, no sé si a todos nos pasa o les pasa, uno se encuentra con los temas como que lo buscan a uno. Entonces yo me encontré allá con mi herencia africana,
y empecé a trabajar el tema desde los cursos pues de la maestría, y al regresar acá a Medellín, bueno, yo estoy en ese momento viviendo en el municipio de Guarne, empezamos a crear un comité, como poniendo pues como en práctica pues como las cosas que me pude acercar. En este último año creamos un comité afro en el municipio y estamos en ese momento con mi formación como abogada adelantando un proyecto de acuerdo para presentarlo ante el Consejo Municipal, porque Guarne en su historia tiene, digamos, en sus raíces y en la conformación de su identidad, tiene un origen importante afro, pero que ha sido, digamos, borrado en la narrativa histórica de lo que es la historia del municipio. Entonces nosotros como un comité afro, con otras hermanas afro que hemos llegado de otros lugares de Colombia, estamos como en clave de memoria e historia, como rescatando pues como esa presencia afro en el municipio, porque el municipio sí se cuenta, y ahora en el bicentenario se hizo pues como una investigación, y lo negro o lo afro o la presencia de los esclavizados en Guarne queda narrado como una anécdota y no como algo constitutivo del municipio, ¿cierto? Entonces quería también como que pudiéramos establecer algunos vínculos o algunos lazos, porque queremos hacer, digamos, un trabajo de investigación en torno a una cartografía de esa presencia afro, una cartografía o siguiendo las huellas de la afroguarneñidad. Es un concepto que, o una categoría que la estamos como en construcción, eso de qué significa ser afroguarneño, porque la verdad acá se narran lo blanco mestizo como lo único constitutivo de esa identidad en la historia. Entonces quería compartirles esa experiencia que estamos haciendo. Acabamos de terminar la Semana de la Afroguarneñidad, participamos con una muestra de comida ancestral del Pacífico, y quería invitar al grupo y particularmente pues a las personas que están participando de este hermoso conversatorio, como a que nos puedan también acompañar en ese trabajo, para que no sea también como un trabajo en solitario, sino un trabajo muy hermanado y muy acompañado. Excelente. Excelente esa invitación, y claro que sí, estamos allí prestas, como decía, a hermanarnos con la gente de Medellín. Nosotros sabemos que Antioquia ocultó y borró y apartó, ¿no?, mucho de su africanidad, y bueno, el trabajo es ir volviendo esas memorias, irlas poniendo en su lugar, como digo, la diversidad y la diferencia no como algo negativo, como algo que hay que esconder, sino como algo que nos constituye y nos hace ser lo que somos, como decía ahorita la maestra Mwalimu Juliet. Esa palabra Mwalimu en Swahili significa maestro, maestra. Entonces ahí es importante porque vamos aprendiendo también a comunicarnos con los hermanos en otras latitudes. Ya son las 12, agradecer la presencia de todas, de todes, agradecer las palabras. Yo creo que hemos saboreado el saber aquí, conversadito, sabroso, con apuestas distintas, ¿no? Lecturas contrarias incluso frente a mismos asuntos, pero de eso se trata, en un espacio en el que también el disenso tiene presencia, ¿no? Decir un poco que esta expresión que le gusta pues a Fredinson, ¿no?, de la pelea es peleando, es muy chocoana, y pues no es de la belicosidad, sino de poner el corazón en lo que hacemos, de que hay que decir la palabra. A veces duele porque, bueno, en el entorno nos da como miedo, como si decimos esto, pero lo decimos con amorosidad, lo decimos con claridad inclusive, para que pueda ser visto. El racismo, yo siempre digo, es como el cáncer. Hubo un momento en que alguien tenía cáncer y callaba, no decía, no se mencionaba, en la casa no se hablaba de eso, ¿no? Y resulta que cuando eso sucede, hay como un miedo o algo que tiene que ver con el afecto, con el espíritu, que más que el daño físico,
biológico, fisiológico, afecta de lo corporal, en esta idea del cuerpo completo, de la psicosomática, de las enfermedades. Y es que vas guardando. Hoy día alguien tiene cáncer y no hay ningún problema en decirlo, y lo comenta y lo elabora, y más tranquilidad, ¿no? Hay una paz que incluso ayuda al cuerpo a sanar. En el caso del racismo, a mi juicio, sucede lo mismo. A veces no queremos hablar de racismo porque, como que incomoda, porque yo o me siento en el lado de allá, heredera del racista, o me siento en el lado de acá, heredera del racializado, o me ubico en el lado de allá del opresor, y entonces pareciera que me están acusando, pero no, hay una cosa bella, y es con Angela Davis cuando nos dice: no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Y para poder ser antirracista, para poder generar acciones de transformación, pues tenemos que verlo en dónde está, porque a veces no lo vemos. A veces vamos ahí, no lo vemos, pero cuando ya, pero es que esperas así, yo no sabía. Entonces, claro, generamos acciones transformativas. Y una cosa que nos gusta, como nos decía ahorita Harold, ¿no? Claro, esa es la realidad que él conocía, pero bueno, al relacionarnos, al conocer al otro, al dejar el miedo de encontrarnos con el otro y de abrirnos a querer saber, entonces, vamos creciendo, porque vamos aprendiendo y vamos dejando ese miedo inculcado de que a veces va un joven por la calle, un joven afro en un andén, y hay mujeres mestizas que se pasan al otro lado porque este hombre es un ladrón, ¿no? Podría robarme, podría hacerme algo. Y es que no lo conoces, pero lo que sí sabes es toda la construcción negativa que se ha hecho a propósito de ese cuerpo negro, de esa cuerpa negra, ¿no? Esta mujer que va con su turbante, que va con su ropa de colores, y poder pensar que es que ella es una mujer a la que tienes que echarle un piropo porque seguramente está presta, está lista. No, a ir acabando con esos estereotipos nos sirve, y si lo hacemos en la universidad, que es ese espacio de formación por excelencia, bueno, mucho mejor, porque empezamos a dialogar con ese territorio afuera. Entendemos la universidad también como un territorio. A veces la universidad se refiere a los territorios como allá, como en una cosa a la que hay que llevar el conocimiento, y no como un territorio también pluriverso, como es la misma universidad. Venimos de distintas partes, con historias, y entonces empezar a tejer esos diálogos. Creo que hacia allá camina el programa de estudios de las africanías, en diálogo con otra serie de apuestas de las diversidades que hay en la universidad. Entonces, agradecerles muchísimo la presencia. Mualimú, Maribel Berrío, muchísimas gracias. Aura Cristina, muchísimas gracias. Fredison Salas, muchas gracias. Al maestro Harold, muchísimas gracias, ¿no? También agradecer grandemente a Antonio, Ariel, perdón, se me pegan el Antonio, no, a Ariel Osvaldo, muchas gracias. Decir que la maestra Lady, la maestra Yagarí, Lida Yagarí, no nos pudo acompañar. Yo estaba aquí atenta. No se ve que tenga señal, hay una sola rayita, lo que indica que no le llegaron los mensajes, y por eso pues no se pudo comunicar. Pero la idea es que esto lo construimos entre todas y todas, que África nos habita. Así que nuestro abrazo, abravesafro, como suelo decir. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Muy amable. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, Vale. Excelente esa moderación de la conversa. Muchísimas gracias.